10:01 de la mañana. Bienvenidos al aire de Argentina 12. Esto es La Letra Chica. Hoy nos despertamos con una noticia que sacude al mundo. A las 3 de la mañana de la hora de Argentina, Estados Unidos realizó un operativo militar invadiendo Venezuela y capturando a Nicolás Maduro y a su esposa. Este es el mayor acto de intromisión en una potencia extranjera que ha visto la historia de América Latina. Atrás quedó, o mejor dicho, en 1823, James Monroe, entonces presidente de Estados Unidos, elaboró la famosa doctrina Monroe, que hablaba de América para los americanos. Hablaba de la no intervención europea. Recordemos que era la época en la que muchos países estaban liberándose, ¿sí? Recordemos nuestra propia declaración de la independencia es de 1816. 7 años más tarde, digamos, se emite la doctrina Monroe, que hablaba justamente del respeto de la libre determinación de los pueblos, de la no injerencia de potencias extranjeras en otros países. Claramente, Trump o nunca leyó la historia de su país, o, como sucede muchas veces con este tipo de personajes, recordemos que Trump, cuando perdió las elecciones, intentó dar un golpe de Estado, ¿sí? Y que, bueno, como pasa con los millonarios, existe una justicia para la gente común y una justicia para los millonarios, ¿sí? Porque Trump en realidad debería estar preso en Estados Unidos por haber atentado contra el orden constitucional de su propio país. ¿Cómo, si quedó libre de eso, cómo no va a atentar contra el orden de otros países? Así sucedió. Ahí está en pantalla el comunicado de Trump, que decía que realizaron con éxito el ataque y la captura de Nicolás Maduro. Ahora, hay que ver cómo reacciona la comunidad internacional ante este hecho. Muchos por lo menos los países europeos, están pidiendo mesura. Lo que hizo Trump es violatorio de la Carta de Naciones Unidas. Puntualmente, el artículo 2 de la Carta Orgánica de Naciones Unidas habla del principio de libre determinación de los pueblos. Esto no implica no analizar, si se quiere, todo lo que haya para analizar respecto del gobierno de Maduro en Venezuela, que no entregó las actas en la última elección. Muchísimas cosas que claramente están mal. Ahora, eso no habilita a que Estados Unidos tome la decisión de invadir un país y secuestrar a su presidente, ¿sí? Recordemos las elecciones que tuvimos nosotros acá mismo, en octubre del año pasado, las cuales también se jactó de haber condicionado Trump después, cuando decía cómo lo ayudé a Milei en las elecciones. Cuando Estados Unidos dijo que, o mejor dicho, cuando Trump dijo públicamente en redes sociales que iba a ayudar a Argentina solo si ganaba Milei, y si no, no ayudaba a Argentina. Y claramente el dólar venía aumentando, y seguramente mucha gente votó condicionada y extorsionada ante el miedo de que, bueno, se descalabrara la economía. Guarda que esto es un precedente, ¿sí?, que después no sabemos cómo termina. Porque hoy algunos dirán, bueno, Maduro era un dictador, entonces está bien. Guarda,
Porque esto abre la puerta de que Estados Unidos, cada vez que no le guste un gobierno, no le guste un presidente, no le guste cómo vota un pueblo, porque no le permite hacer extracción de sus recursos naturales, porque una de las cosas que lo tiene contento a Trump de Argentina es que le estamos habilitando que venga y saquee todos nuestros recursos naturales y se la lleve. Bravo. Cuando alguien ponga un límite a eso, ¿saben qué va a pasar? Va a venir a Argentina, va a invadir y se va a llevar al presidente también. No va a importar si ganó con la mayoría de los votos, si las elecciones fueron limpias, ¿sí? Porque cada vez se va corriendo un poquito más la vara. Guarda que los que hoy festejan, mañana pueden llorar. Por eso siempre es tan importante cuando nosotros hacemos hincapié en el tema del respeto de las instituciones, en el respeto de la Constitución Nacional y cuando hablamos de derecho internacional, en el respeto, ¿sí?, de la Carta Orgánica de Naciones Unidas, en el respeto del principio de autodeterminación de los pueblos, tiene que ver con eso, con que abrís puertas que después no sabés cómo terminan, ¿sí? Y además no sabemos hasta dónde puede escalar. Ojalá no pase nada, la condena internacional sea meramente de palabra. Ahora, si se le ocurre no sé, se le ocurre a Putin o se le ocurre a Corea del Norte, que no me acuerdo ahora cómo se llama el dictador que tienen, reaccionar ante esto, armamos la Tercera Guerra Mundial. Guarda. Porque estas cosas se sabe cómo empiezan, nunca se sabe cómo terminan. Ahora, sí, pasemos un poco más a lo doméstico, que era lo que teníamos preparado para hoy, pero bueno, durante la madrugada pasaron cosas. Vamos a hablar un poquito del cierre de la Andis tras bueno, todo el escándalo de corrupción que se desató en la Andis y que justamente cuando fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires le costó caro al gobierno. Bueno, la decisión del gobierno ahora es cerrar la Andis, pasa al Ministerio de Salud. Dicen que no va a afectar los magros servicios que hoy presta. Recordemos que es un desastre el tema de las prestaciones para las personas con discapacidad, para sus familias y demás. Bueno, se supone que no va a deteriorarse más, tampoco queda mucho más para que se deteriore, seamos sinceros. Economía 2026, las proyecciones hablan de un crecimiento. El crecimiento no va a ser en salarios, no va a ser en consumo, no va a ser en la industria, va a ser para el sector exportador. En principio vamos a estar entrando en detalle sobre la evolución o las proyecciones económicas. Autonomía femenina, Sol decidió reinventarse en este 2026. Se le acabaron todos los negocios de la ciudadanía, así que se va a reinventar. Y vamos a estar hablando, en el caso de hoy, de la decisión de ser o no ser madres de las mujeres de hoy. Está claro que la tasa de natalidad viene bajando. Vamos a analizar no solo cuáles son los factores que influyen, si se quiere, desde lo social, lo económico y demás, sino también cuál es el marco legislativo, ya sea para quienes deciden no ser madres como para quienes deciden, por ejemplo, ser madres o maternar de manera unipersonal. Y para cerrar, vamos a estar con Mario Cariño transmitiendo en vivo desde Salta. Vamos a hablar de falsas denuncias. Es uno de los temas que va a abordar el nuevo Código Penal, cuya pena se modificaría. De hecho, hoy en día casi nadie va preso por una falsa denuncia. La nueva escala iría en el delito de base de 2 a 8 años, lo cual da altas posibilidades de que quien cometa falsas denuncias vaya preso, con el objetivo, según el gobierno, de
desalentar las falsas denuncias y que realmente se analice o se trabaje más sobre las reales. Veremos como todo qué resultado da. Vamos con el primer informe y nos metemos en el programa. Jorge Alarcón, ¿qué es lo que pasó con la Andis? O sea, después de todo el escándalo de corrupción que hubo, lo están investigando al ex titular de la Andis y la respuesta del gobierno es cerrar el organismo. La verdad que es, hay que tener una mirada crítica a este tema porque implica un grave retroceso en los derechos humanos y lo que es la salud pública, tema que nos tiene acostumbrado este gobierno. Acá se habla de un tema de discapacidad y demás, pero yo quería ir a la parte que sí considero que se tiene que analizar para el futuro. Tiempo que pasa, prueba que se diluye, se dice en el derecho penal. Sí. Resulta que el empresario Calvete está detenido porque hubo corrupción en el Andis. Sí. Españolo goza ahora de la feria judicial y demoran la investigación. Y los implicados en el gobierno, que aparecían en los audios, que hablaban de ese famoso 3% de coima, de eso no se sabe nada. Ahora sí, al borrar el Andis, me hace acordar lo que sucede en todas las empresas cuando quieren borrar pruebas. Directamente, o la incendian o la vacían. Sí. Y en este caso sucede lo mismo. Yo creo que la justicia, si es que realmente existe de verdad en este caso, debe investigar a fondo. Tiene que caer quien tenga que caer. Acá hubo una corrupción y cortaron el hilo por lo más fino. Solo el empresario Calvete está, repito, detenido en un lugar donde quedó bien claro qué laboratorios, qué gente del gobierno estaba implicada. Y acuérdense lo que digo de esto, porque así como hay presidentes que caen presos después que se van de su gobierno, yo no sé si en este caso no va a suceder lo mismo. Porque, señores, se trata de discapacitados, de gente con discapacidad, que quedaron grabaciones. Sí, totalmente desamparados, porque recordemos que los servicios, por ejemplo, de transporte, no llegan a cubrir, ¿sí? Tienen hoy valores irrisorios que no llegan a cubrir el costo del combustible. Entonces es imposible que puedan acceder a ningún traslado. Juan Pablo, yo voy mucho más profundo. Ajustamos los abuelos, ajustamos los discapacitados. Y fíjese, sí, señora, yo sé que usted por ahí no puede no estar de acuerdo conmigo. Y estoy de acuerdo, usted diga, yo no estoy de acuerdo con vos, Jorge, se gastaba, había corrupción. Pero ¿quiénes eran los corruptos? ¿Los empleados que trabajaban en el Andis? ¿Los que estaban en la recepción? ¿Los que prestaban servicio a los discapacitados? ¿O los políticos de turno? Seamos sinceros, los políticos de turnos. Dice, ajustemos al Andis. Y por otro lado dice, 95% de aumento a los ministros. ¿Cuánto? 95%. Sí es cierto esto. ¿Esto qué pasó? Mientras estábamos descorchando por Año Nuevo, no se enteró nadie. Exactamente, 95% de aumento a los ministros. No es una burla. No es una burla. Estamos hablando de discapacitados. ¿Qué se actualizaron por la inflación de este año que pasó y del anterior también? Yo te digo algo. Quizás no fue claro el presidente Milei cuando asumió, porque él dijo que iba a ajustar a la casta. Quizás tendría que haberle dicho a la población que la casta eran los jubilados y los discapacitados. Claro. Porque hoy los políticos gozan de salud. No dijo que casta, dijo la casta. La casta inferior que somos todos los demás. Y me duele mucho, repito, porque otra vez en la Argentina se corta el hilo por lo más fino. El empresario Calvete debe estar en la línea de responsabilidad en el quinto, en el sexto lugar. Uno que hablaba, sí, con los laboratorios. Pero ¿quiénes recibían las coimas? Sí. ¿O nadie sabía lo de las coimas?
Entonces lo que vamos a hacer en este Bueno, pero país... escúchame, ahora, ¿Españolo qué? Dijo que los audios eran truchos y listo, bien, gracias. Se dejó de investigar ahora por la feria judicial. ¿A vos te parece que, fíjate, que responde distinto con lo de la AFA, que está bien que se siga investigando, que no haya feria, pero también para este caso que era muy serio? En el caso de Españolo, Calvete y demás, no hay duda que lo que recibían eran los políticos. Ahora bien, ¿quiénes son los verdaderos responsables de que el Andís hoy se cierre? Los pobres trabajadores no, son los políticos, los anteriores y estos. Sí. Ahora, Jorge, escuchame una cosa, hablemos un poquito de lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué opinión tenés vos? Vos, si se quiere, sos de una posición política, digamos, más de derecha. Sin embargo, me parece que esto está más allá de una cuestión ideológica. Pero qué duda cabe, lo he dicho durante años, que Maduro es un dictador. Que Maduro ha sido lo peor para Venezuela. Lo peor quizás. Que muchos venezolanos que tengo hoy de amigos están acá porque escaparon de esa tiranía. ¿Qué duda hay? Yo no tengo duda de esos. Ahora, de ahí a ir que un país extranjero invada belicosamente un país acá en Latinoamérica, lo tendríamos que criticar todos. Tendríamos que estar todos angustiados. Vos lo dijiste en la editorial. Ya Trump se metió en las elecciones argentinas y miramos para otro lado. Nos exigió, o lo votan a tal presidente o no van a recibir un peso. Esto es lo que nos dijo de verdad. Ya interviene en Brasil, en Bolivia. ¿Nosotros qué estamos esperando? ¿Depender de Estados Unidos? No, acá hay que decir con todas las letras. Es un horror. ¿Qué dirá Corina Machado, Premio Nobel de la Paz? Repito, Premio Nobel de la Paz. Bueno, es gracioso, ¿no? Porque le dieron el Premio Nobel de la Paz a Machado, que va a estar festejando seguramente, y la FIFA le dio también un Premio de la Paz a Trump, que se quedó con las ganas. ¿Y ahora qué hacen? No, por eso digo, que se los retiren. Si esa señora, Premio Nobel de la Paz, es verdaderamente venezolana, tendría que criticar el ataque a su país. Pero si hace rato venían pidiendo sí, que... Bueno, pero a Maduro lo tenían que haber sacado los venezolanos, que algún día iba a pasar. Nosotros vivimos acá una dictadura militar horrenda, horrible, pero los argentinos lo sacamos. No puede venir una potencia extranjera a intervenir. Vos dijiste bien con la doctrina Monroe y demás. Se ríen los americanos. ¿Y sabes por qué te digo se ríen? Porque en realidad hay que decir la verdad y con todas las letras. Trump no va a Venezuela para sacar a un narcotraficante, etcétera, etcétera. Si donde más droga se vende es en Estados Unidos. Mirá lo que es hoy Los Ángeles. Las calles llenas de gente, lamentablemente, con adicciones. ¿Sabes por qué Trump va? Por el petróleo. Esta es la realidad. Por eso se atreve a hacer esto. Y yo digo, ¿qué irá toda Europa y todos los demás países cuando vean que otro país interviene en Venezuela? O como Venezuela es un país chico que no tiene posibilidad de ir a una guerra, bueno, miremos para otro lado. Una hipocresía tremenda. Estoy totalmente en contra de lo que hizo Trump. Totalmente en contra. Una vergüenza. Bueno, cambiamos un poquito. Digo, ahora estamos todos pensando, recién terminamos de brindar. Digo, mientras algunos estaban todavía con los efectos del brindis, el gobierno se aumentó, ¿cuánto? 95%. 95% de aumento. ¿Cuánto te aumentaron a vos que estás ahí laburando del otro lado? ¿Te aumentaron el 95%? Ni el 5 te aumentaron. Sí hicieron algo, hicieron algo para la población. ¿Qué? Sacaron los subsidios a la electricidad, al gas, a gran parte de la gente. O sea, mucha gente va a tener que pagar mucho más ahora. Más caro todavía. Más caro todavía. Más caro todavía. Bueno, buenísimo. Y después que termines de disfrutar de tus vacaciones, te espera la reforma laboral, ¿no? Para que seas un poquito cada vez más cerquita de la esclavitud. Reforma laboral que lo vengo diciendo hace mucho. La única reforma laboral que necesita el país es que, no digo la gran empresa, las empresas multinacionales, no digo ellas, porque esas sí pueden pagar, pero las pymes y demás si siguen bajo este tema de que tienen que pagar de cada 100 pesos, 80 pesos de impuestos, no va a tomar trabajadores. Si le digo esto, señor, si el empleador hoy, para echar a un trabajador tenía que pagar 100 pesos y por eso decía que no lo tomaba, no lo registraba, porque decía, lo que me va a salir, registrarlo y demás. Y tenemos casi un 50% de trabajadores sin registrar, en negro comúnmente, como se dice. Fíjese si ahora el empleador dice, si yo tengo que pagar 3 pesos nada más si lo despido, ¿para qué lo voy a registrar? Yo no quiero pagar los 80 de impuestos. Los políticos se tienen que dejar de
dejar de decir mentiras a la gente. Hay que empezar por la verdad. La verdad es la corrupción que se lleva toda la plata. ¿Cómo puede ser que si un empresario paga 80 pesos de cada 100, no le alcance después al gobierno por el tema de las jubilaciones, previsionales y demás? Esto viene hace años. Hay una gran corrupción, no de este gobierno, del otro y del otro. Por eso el país cada vez está peor, porque nosotros creemos que al trabajador, si lo registramos, corremos el riesgo que cada vez que lo despedimos vamos a tener que vender la empresa. No, no es así. Nosotros tenemos que pensar que el trabajador tiene que estar registrado. Y tiene que estar registrado como en cualquier lugar del mundo. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Ahora, para las proyecciones de este 2026, dicen que va a haber crecimiento económico. ¿Dónde? En el sector exportador. ¿Sí? Vamos a ver si hay algún datito más. Vamos a estar hablando con Leo Anzalone, que es economista, pero primero vean el informe. Bueno, acabamos de darle a la nación argentina, al pueblo argentino, un presupuesto con equilibrio que le va a permitir a todas las familias argentinas poder planificar, porque esto significa seguir bajando la inflación, seguir aumentando la producción y el trabajo. En la Argentina actual, los hogares han tenido que invertir parte de sus ingresos de una manera mucho más importante que en otros momentos en servicios básicos como la electricidad, como el agua, como el gas, pero también, por ejemplo, en el pago de la obra social, la prepaga, la escuela, y muchos de estos hogares están restringiendo la calidad y la cantidad de su ingesta alimentaria. Gente que se está endeudando no para producir o progresar o con algún objetivo concreto de producción o una hipoteca para un bien, sino para cubrir gastos corrientes. Entonces, cuando pasa estas cosas es que hay un problema estructural en la economía. Para desgracia de los argentinos, el presupuesto reconoce algo, que este fantasioso crecimiento del 5% se va a dar en inversiones y en las exportaciones. Es decir, que no se va a dar en el consumo interno y tampoco se va a dar en el mercado interno. Es un gran presupuesto, el primer presupuesto con déficit cero de la historia argentina. Así que estamos felices, orgullosos y contentos de pertenecer a este gobierno que reforma todo el tiempo. Estamos con Leo Anzalone, economista. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¡Feliz año! Gracias. Igualmente, bueno, contame un poco, ¿es así? ¿La proyección es que solo crecería el sector exportador? A ver, lo que nosotros tenemos es el presupuesto que se votó hace poquitos días, Sí. que prevé un crecimiento del PIB del 5%. Sí. Ahí, previsiblemente, vos tenés dos cosas. Primero, lo que los economistas llamamos arrastre estadístico. Este año, el año que terminó, el 2025, te dejó un crecimiento, entonces una parte se toma de ahí y después claramente uno puede prever cuáles son aquellos sectores que son los que van a empujar la economía, y el sector exportador, sin duda. Digo, ahí vos tenés el agro, como siempre en Argentina, empujando la economía muy fuerte, pero sobre todo el sector energético prevemos todos que sea el sector que crezca, ¿no? Digo, vaca muerta y lo que venga con el litio y la minería, como los sectores que traccionen. Ahí, por supuesto, lo que falta es la micro, es lo que le pasa no solamente a quien nos está mirando en casa, sino a aquel que levanta las persianas todos los días. Ahí, bueno, aparentemente por los datos que podemos empezar a ver, va a volver a ser un año complejo. Ahora, ¿cómo sería un crecimiento sin...? Vos me estás hablando de que con ese panorama no hay una recuperación del consumo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un crecimiento que no tiene recuperación del consumo? Bueno, a ver, una mini clase de macroeconomía muy rápida y muy sencilla. Digo, Dale. ¿qué te hace crecer la economía? Vos tenés el consumo privado, el consumo público. El consumo privado, lo que nos está viendo en casa, que cada uno de nosotros compra en el almacén, en el shopping, en el súper, consumo privado. Consumo público, el gasto público. Sí. El otro es la inversión. La inversión son las máquinas, lo que cada vez que se pone plata en abrir una fábrica. Eso,
No existe en Argentina desde hace ya 2 años. Y después las exportaciones menos las importaciones. Cuando a vos las expos te crecen mucho, aquello que le vendés al mundo crece mucho por cantidades y por precio. Sí, ahí crece el PBI. Ahí crece el PBI, exactamente. Que es un número agregado, decimos los economistas. Ahora... Pero eso es algo que le da, si se quiere, ganancia o es un crecimiento para un sector muy chiquito de la población. Sí, para el sector que exporta, digo, y hay sectores que exportan que generan laburo. Digo, la minería, cuando se desarrolle en Argentina, va a generar laburo. Vaca Muerta genera mucho laburo. Pero el consumo, esto que nosotros decíamos, ¿no? El ir a comprar al súper, al shopping, la ropa y qué sé yo, depende absolutamente de una cuestión que viene muy golpeada en la Argentina y que, otra vez, viendo... lo que puede pasar en este año va a seguir complicado, que es el salario. El consumo, lo que cada uno de nosotros puede comprar, depende de que nuestros salarios crezcan. Sí. Los salarios vienen en el agregado, cuando uno ve la generalidad, vienen empatados o 1 puntito, 2 puntitos por debajo de la inflación. No hay recuperación salarial. Y si no hay recuperación salarial... no va a haber recuperación del Salvo la de alguno, pues ya vimos que hay funcionarios que sí se recuperan. Jorge, cierto, le quería hacer la pregunta a Leo, que también es cierto lo que decís, no solo para algunos, 95% de aumento para los ministros. Debe darle vergüenza de verdad, que aparte sus patrimonios lo tienen todo en el exterior y quieren que la gente saque los dólares del colchón. Traigan sus dólares primero, demuestren al país que ustedes los quieren y traigan sus dólares, señor ministro de Economía, a todos los ministros, traigan los dólares que ustedes tienen afuera y pídanle a los argentinos que saquemos del colchón. Pero quería preguntarle esto a Leo. Escuchaba que la ahora senadora Patricia Bullrich dice: estoy contenta de estar en un gobierno que hace reforma, reforma, reforma. Sí, reforma, reforma, pero en perjuicio de los trabajadores, discapacitados, jubilados, como dije. ¿Cómo va a aumentar el consumo si cada vez hay más despidos? ¿Cómo va a aumentar el consumo si el trabajador cada vez gana menos? Y después una de las preguntas claves. Nosotros ya hemos escuchado, qué sé yo, a Macri, etcétera, etcétera. Vaca Muerta, esto, lo otro, y cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. Entonces, ese reflejo que ve el gobierno, que los exportadores van a recibir y que los argentinos, ¿se acuerdan cuando decían que cuando el vaso rebalse vamos a empezar todo? Eso lo decía Menem, así que imagínense. Yo le pregunto a Leo, ¿realmente este año va a ser otro año de reforma, o sea, de ajuste a la casta humilde? Es una muy buena pregunta. Y uno cuando traza sus objetivos de política, básicamente lo que hace es preponderar distintos sectores. Este gobierno, yo digo, la que vote y lo elige es la gente. Este gobierno no ve al consumo como algo fundamental y que hay que defender para la economía. De hecho, para hacer más gráfica la situación, hay un famoso programa de streaming que se llama Las Tres Anclas, ¿sí? Digo, que suele ir el ministro de Economía y su equipo. Bueno, una de esas anclas era el tipo de cambio, el dólar barato. Bueno, eso no existe más. 1.495 cerró ayer. Sí, en algunos bancos lo ibas a encontrar por arriba de 1.500. Lo que quiero decir es, para contestar a Jorge, el único ancla que aparece para sostener un nivel de inflación más o menos normal es el salarial en esta nueva fase del gobierno. Entonces, a seguir deprimiendo el salario. Bueno, Leo, no es así con el dólar, porque el dólar tiene un cepo todavía encubierto, pero el dólar tiene cepo. Si al dólar lo liberaran, ahí sí yo te creería de que no es un ancla. Y en cuanto a lo salarial, yo te digo la verdad. Pero es una ancla que no está muy agarrada, está medio floja esa ancla. No, sí, pero fíjate así todo, cuando el dólar sube mucho, ¿qué hace el Banco Central? Sale a vender. O sea, es mentira lo del cepo. Quisiera ver con un dólar libre qué pasaría. Pero yo cuando digo consumo, hay que decir a la gente, cuando se dice el consumo, ¿quiénes consumen? ¿Quiénes son los que consumen? ¿Los que es héroes, como dijeron hace poco, que están en el exterior solamente? No, ellos consumen, pero en Miami. Por eso, ¿los héroes son esos? No, héroe es el que está en el barrio de emergencia, el que está en el barrio clase media, que tiene que bancarse aumento y cobra 2 pesos, que no llega a 700.000, 800.000 pesos por mes de sueldo. Ese es un héroe, que tiene que mantener a su familia y que todos los días se entera que un integrante de la familia se queda sin trabajo. Ese es un héroe. Leo, escúchame una cosa. Con respecto a sectores que mueven por lo menos la economía de todos nosotros, ¿sí? El comercio, la industria, la construcción, ¿hay alguna luz de esperanza? Digo, porque ya estamos entrando, ya pasamos la mitad del mandato,
estamos entrando en el tercer año de este gobierno. Y bueno, ¿y hasta cuándo el esfuerzo? A ver, yo creo que este modelo tiene, en términos macro, algunas cosas que son muy valorables. El orden fiscal es importante, digo, la baja de la inflación es importante. Ahora, todo eso, que digo, durante años y en distintos gobiernos se ha dejado en un segundo plano, todo eso tiene un costo. El costo es que este modelo no cierra con los grandes conurbanos. Lo dije en este canal hace poquito. Este modelo, este orden macro que el gobierno pretende dar, no cierra con, yo lo que digo es, con los grandes conurbanos. Me refiero a las industrias, a las pymes. ¿Por qué? Porque básicamente, como decíamos antes, es un modelo que está sustentado en el ingreso de dólares a través de las exportaciones. Sí. Y la pyme de acá a la vuelta, de Avellaneda o del Gran Rosario, la pyme no exporta. Entonces, y además son las grandes dadoras de empleo. Entonces, este es un modelo, el de este gobierno, es un modelo que no cierra con las industrias, no cierra con las pymes, y por lo tanto el dato preocupante, más que el consumo, para mí, es el desempleo. Leo, el desempleo, perdón Jorge, digo, el desempleo que tuvo una leve mejora, una mejora en el margen, cayendo en la calidad, sí. Pero a mí me preocupa, digo, más allá del último dato, porque insisto con esto, es un modelo que no cierra con las industrias, no cierra con las pymes, por lo tanto no cierra con altos niveles de empleabilidad. Entonces una cosa es los niveles de consumo y algo que a mí en lo personal me preocupa más es los niveles de desempleo que se puede llegar a ver. Leo, fíjate lo que vos decías, ¿no? Que para vos lo importante era que iban a exportar, por lo tanto iba a haber ingresos, y que este gobierno no tenía en cuenta el conurbano, etcétera, etcétera. Pero si desde el vamos liberan la importación, ya lo vivimos con Menem. Por eso. Ya lo vivimos con Menem, liberaron la importación y traían paraguas chinos que se abrían, se cerraban y te saludaban cuando abrías el paraguas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con las pequeñas pymes? Al primer viento se te da vuelta. Claro. Y... No, pero lo que quiero decir, yo estaba en la zona Vicente López, Villa Martelli desapareció. Los que viven por ahí lo saben muy toda bien. La zona de fábricas, son cementerios de fábricas y fábricas que lo terminan alquilando ahora para galpones. Galpones de cosas que se importan. Entonces cada vez va a haber menos empleo. Esto es una realidad. Y yo entiendo que el gobierno elige su política, o para los empresarios o para los humildes. Pero yo no voy a dejar de decir que lo que más me molesta de este gobierno es el ajuste a los jubilados y a los discapacitados. Y que muchos argentinos miremos para otro lado cuando está sucediendo esto. Totalmente, ¿no? Y además, digo, hay otro ajuste que se intentó varias veces por varias y me toca de cerca, digo, lo vivo todos los días, que es a las universidades. Claro. Pero insisto, digo, hay un pretendido orden que le hace bien a la economía en términos generales. Lo que es, hay un costo. El costo es esto que les digo. Para mí, este modelo no cierra con estos niveles todavía de empleo. Para mí vamos a ver en el 2026 y en adelante un creciente desempleo que es mucho más preocupante que una caída en el consumo. Muy bien. Leo, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora vamos a empezar a conocer esta nueva versión 2026 de Sol con bueno, el primer tema que trae hoy, que es justamente la maternidad como elección, como decisión, ¿sí? Vean el informe y nos metemos. ¿Sentís que todavía hay presión social para que las mujeres tengan hijos? Sí. Sí, creo que sí. No. Si tenés 30 y no tenés un hijo, es como que te cuestionan si realmente querés. Las chicas jóvenes casi no quieren tener hijos o... No, eso no hay presión. La realidad es que las mujeres ahora trabajamos, estudiamos. Y yo creo que sí. No, ya está instalado que la maternidad es una opción. Si querés tener hijos está todo bien y si no, está todo bien igual. ¿Y te parece válido que una mujer no quiera tener hijos? Perfecto. Cuando ella decida tener un hijo o no, la verdad que me parece perfecto. Sí, perfectamente. Sí, por supuesto. Es un plan de vida. Todo depende de cada una. Es una elección ser mamá. La maternidad, como todo, tiene que ser una decisión a partir de las ganas. Si no tenés ganas de tener hijos, no los tengas, no pasa nada. ¿Y qué pensás de congelar óvulos? ¿Te parece correcto? Y la verdad que es una opción, sí, ¿por qué no? Es una opción viable, sí. Más teniendo en cuenta que las
las mujeres por ahí extienden más la maternidad. Sí, sí, me parece que es una muy buena opción para aquellos que quieren ser mamá. Es una opción más, sí, así como la adopción se puede congelar óvulos, sí. ¿Pensás que hoy en día las mujeres tenemos más libertad de elegir lo que queremos o no? De a poco. Cuesta un montón todavía. Latinoamérica es muy machista todavía. Sí, seguro. Sí, no me cabe duda. Sí, creo que sí. Sí, totalmente. Tenemos la libertad, somos dueñas de nuestro cuerpo y nuestro pensamiento. Chicos, tenemos mujer presidente, ya está. Las mujeres ya llegamos, ya rompimos el techo. Ya está, hay cosas que ya se instalaron, listo. Para atrás no se vuelve. Legalmente rubia. Va a venir el Woods y te va Nos va a hacer un demandar, juicio, Juan Sol. Pablo, sí, por Te va a derechos hacer un de juicio, ¿cómo es? autor. Reese Witherspoon. Autonomía femenina. ¿Cómo te viniste, Arrancaste el 2026 Bueno, con todo. sí, y sabes que quiero aprovechar porque justamente estamos hablando, vamos a entrar directamente en lo que es la ley de asistencia asistida, reproducción asistida. Sí. Pero esto de autonomía femenina está directamente enfocado a aquellas mujeres profesionales, trabajadoras, que justamente quizás están viendo de postergar un poquito ser madres. Y este primer programa, digamos, esta primera sección, Sí. yo se las quiero dedicar con todo esto que hablamos de Venezuela, a las mujeres de Venezuela, a las que se tuvieron que ir de Venezuela. Y por ejemplo, mientras estaba ahí sentada, me estaba acordando que estuve más o menos un mes sin poder venir acá a grabar porque tuve todo un problema odontológico gravísimo. Sí. Y las que me ayudaron fueron 3 venezolanas, odontólogas por supuesto, que estuvieron en Venezuela por el régimen dictador, se tuvieron que venir a Argentina y bueno, obviamente tuvieron que revalidar acá, estudiar otra vez y gracias a ellas personalmente yo pude resolver esta cuestión, como también todo este tema que yo tengo de las ciudadanías que yo sigo trabajando y por supuesto me pueden contactar. Tengo un montón de clientes venezolanos, familias, mujeres, hombres con hijos que buscan hacer pasaportes españoles, pasaportes italianos y mira vos qué interesante esto. Están buscando hacer el ESTA. ¿Qué es el ESTA? Es con un pasaporte europeo te vas a Estados Unidos. Así que me parece que tan disconformes los venezolanos no deben estar. Hay muchos que están festejando lo que pasó. Entonces le dedico esto a las mujeres venezolanas. Y ahora sí directamente entrando a lo que es la autonomía femenina. ¿Por qué es tan importante que tengamos en Argentina esta ley que regula los derechos, ya sea para, estamos hablando de mujeres que quieren formar una familia? Y lo más importante de esta ley es que no se les pregunta el estado civil, como tampoco están viendo si están en pareja, si están casadas, si tienen un esposo, sino que lo que hace esta ley es garantizar los derechos reproductivos, el derecho a la salud. Tienen que ser, es una cobertura médica que tienen que prestar tanto el derecho a la salud pública, es decir, en hospitales públicos, como también en prepagas y en obras sociales. Y estamos hablando directamente desde cobertura médica, ya sea consultas, como también tratamientos de alta y baja complejidad. Y acá directamente quiero hablar lo que es el congelamiento de óvulos. Sí. Porque si bien esta ley habla de muchos tratamientos, acá es muy importante, que es esto que veíamos, hay diferentes cuestiones sociales que quizás las mujeres están pensando en que quieren ser madres, pero quieren esperar un poco más. Entonces, ¿qué pasa acá con la ley? La ley, por supuesto, que prevé y garantiza diferentes tratamientos, como por ejemplo, esta cuestión de que la inserción de óvulos, que este es un tratamiento de baja complejidad en algunos casos, Sí. pero no lo cubren en la totalidad todas las obras sociales, sí lo garantiza. ¿Qué quiere decir que se garantiza? Quiere decir que va a estar cubierto, pero quizás según el plan que vos tengas en la obra social, puede ser que haya un tope y vos tengas que poner una diferencia de dinero, o puede ser que esté cubierto al 100%. Y acá hay una cuestión muy importante. Si bien... O sea que es algo que hay que averiguar muy bien, ya sea en obra social o prepaga, cuál es la cobertura que vas a tener, porque, o
son tratamientos bastante costosos. Exactamente. Hay que averiguar, y acá hay un tema muy importante, si hay una indicación médica en contrario, es decir, que si vos tenés un problema de salud, esto debe estar garantizado, es decir, el tratamiento de óvulos debe estar garantizado. En las mujeres por ley hasta los 44 años se puede hacer con óvulos propios y hasta los 51 con óvulos donados, es decir, ajenos. Esto tiene que estar garantizado ya sea en hospitales públicos como también en hospitales privados con obras sociales. Pero, ¿qué pasa con un segundo paso, digamos, que sería el congelamiento de los óvulos que se hace directamente en los bancos de óvulos? Entonces, esto no suele estar garantizado ni en el hospital público ni en empresas privadas, sí, a menos que haya una indicación médica, es decir, una mujer tiene un problema de salud, entonces no es una decisión personal que dice yo deseo esperar a ser madre porque quiero desarrollarme mi vida profesional o por el motivo que sea, quiero esperar un tiempo a ser madre. En esos casos la ley no suele acompañar, no te van a, digamos, garantizar económicamente esto, sino que vos sí vas a tener que hacerlo con tu propia economía. En cambio, cuando hay una cuestión médica, cuando tenés un problema de salud, entonces sí vos vas a poder reclamar esto, y es muy importante entonces entender dónde se pueden hacer los reclamos. Por un lado tenemos la Superintendencia de Salud, todo lo que es la ley de asistencia reproductiva, está el organismo que lo controla es el Ministerio de Salud. Y al Ministerio de Salud lo controla la Superintendencia de Salud. Y acá, si uno googlea, puede hacer directamente un reclamo formal online en la Superintendencia de Salud, como también ya una segunda instancia más importante es hacer una acción de amparo justamente por el derecho a la salud. ¿Puedo decir que estoy de acuerdo con lo que dijiste solo al principio, pero muy de acuerdo? Porque qué lindo, ¿no? Que dijiste que muchos venezolanas, nosotros lo vemos en todos los lugares, no solamente en la salud, que la Argentina los recibió, le dio lugar y que pueden estudiar gratuitamente, etcétera, etcétera. Qué bueno, y que fueron echados por un dictador, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Un dictador que sin lugar a duda merecía que los propios venezolanos lo sacaran. Ahora quiero decirte algo, toda esa gente que vino de Venezuela acá, y vos que hablás constantemente de ese tema, si quiere ir a Estados Unidos no lo dejan entrar. No lo dejaron entrar, los echan, no le dan lugar para estudiar, no le dan lugar ni siquiera para hacer un trabajo de segunda. Por eso también es importante que sepa quién ahora en este momento los agredió bélicamente. Lo otro era un desastre, pero nos fuimos de Guatemala a Guatepeor. Bien. Y con respecto a este tema que estás hablando, también tiene que ver lo económico, porque muchas mujeres no quieren tener hijos, no quieren concebir, porque no pueden pagar ni un departamento de un ambiente por lo caro que es. Sí, pero porque si no nos vamos a desviar demasiado, y también me interesa que hablemos, hasta ahora hablamos todo el tema de la cobertura y demás, si no se nos va a ir el tiempo. Pero lo que quiero es que veamos justamente dentro de lo que es el marco legal. Bueno, deciden tener el hijo solas. ¿Cómo es el tema de la filiación? O sea, no tiene padre. Bueno, claro, eso es muy importante. Hay muchas actas de nacimiento actuales donde directamente cuando nace un hijo, bueno, obviamente está la fecha, están los progenitores, el obstetra, y de repente uno ve las actas de nacimiento donde hay un solo progenitor. En este caso estamos hablando donde solo hay una madre. Eso es totalmente legal. También puede pasar en los casos donde un padre o una madre no reconoce al hijo, entonces está solo esta persona. Entonces el acta de nacimiento de un hijo, de una mujer que decide ser madre soltera, solamente va a estar la madre y no hay ningún problema con eso. No hay problemas en el futuro legales, no vas a necesitar ningún permiso, como puede suceder cuando hay dos padres que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, es muy importante que las mujeres sepan que sí hay un derecho a la salud pública, como también privada, donde se garantizan que están los programas médicos obligatorios que deben cubrir y garantizar estos tratamientos en forma integral. Y acá es importante, repito, según vos, la obra social que tengas y la prepaga que tengas, son los topes que tienen, y según eso te van a cubrir más o menos según los tratamientos que una tenga que hacer. Lo que sí, en la mayoría de los casos no suelen cubrir es el congelamiento de los óvulos, que en los bancos más o menos sale a partir de los $300 anuales, porque obviamente son óvulos que se tienen que extraer y quizás
se tienen que hacer varias veces y estar congelados durante bastante tiempo hasta que la mujer dice, bueno, en este momento terminé mi etapa profesional, que quizás le va bien profesionalmente y por eso está esperando, ahora quiero formar una familia, por ahí en forma unilateral, entonces ahí sí hay que tomar estos óvulos y todo ese tiempo obviamente tienen que estar congelados. Muy bien, Sol. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a un breve corte y volvemos con Mario Cariño, que se debe estar friendo allá en Salta. ¿Sabés cómo debe estar? Más que con la capa, debe estar en musculosa, más o menos. Vamos a hablar de las falsas denuncias. Mi viejo siempre repetía, dicho popular, que no es de él, que una calumnia, una mentira te la empuja un mosquito y no te la detiene un elefante, justamente por el daño que producen este tipo de cosas, los rumores que se echan a correr y después no hay forma de pararlos. Y las redes sociales han potenciado todo esto porque, bueno, pensemos que muchas veces la condena social, ¿sí?, se da sin el más mínimo análisis de las cosas. De hecho, hay casos extremos en los que hay personas que se han quitado la vida siendo inocentes de aquello de lo que se los acusaba, ¿sí?, por todo el impacto que genera una falsa acusación, ¿sí?, una falsa denuncia, a partir de digamos, esa potenciación que dan las redes sociales, en las cuales un montón de personas juzgan, ¿sí?, insultan y acosan a alguien sin saber absolutamente nada. A partir de esto es que, si se quiere, el gobierno, dentro de lo que es el proyecto de nuevo Código Penal, ¿sí?, porque en realidad no es que van a reformar algo, sino que prácticamente es un ordenamiento jurídico nuevo, lo que está analizando es incrementar las penas por el delito de falsa denuncia y elevarlo, ¿sí?, a un mínimo de 2 años, lo cual permitiría una posibilidad de un delito sin pena de prisión efectiva, hasta 8 años, lo cual obviamente es de cumplimiento efectivo. Ahí lo vemos a Mario Cariño, que está con un frío bárbaro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muy buenos días a todos y feliz año, por supuesto. Sí. Acá de la ciudad de Salta. Feliz año para vos, que seguramente anduviste por Cafayate ya. Escuchame una cosa, ¿qué temperatura tenés ahí? Y está en los 20 y pico, 22, 23, porque llovió mucho ayer y estuvo fresquito a última hora. Ah, bueno, entonces estás bien con el saquito, no te estás asando. No, para nada, todo perfecto acá. Así bueno, muy bien. Bueno, Mario, contame un poquito, ahí estaba haciendo una introducción. ¿Se elevan las penas de la falsa denuncia? Sí, efectivamente el Congreso de la Nación ya tiene en su poder el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, un proyecto bastante ambicioso porque modifica muchos artículos directamente, amplía, te puedo decir que amplía en más de 600 artículos, es decir, delitos vinculados al ámbito penal. Es decir, tenemos un código penal hoy en día actual que tiene aproximadamente 330 artículos. Sí. Con el nuevo proyecto que ya está en manos del Congreso de la Nación, se va a 930 artículos. Y yo te traigo la letra chica de uno en particular, uno muy cuestionado desde hace muchos años por la sociedad argentina, por la jurisprudencia, por la doctrina, pero vamos a decirlo mal y pronto, por la sociedad en general, la gente común de la calle, que es el tema del delito del falso testimonio. Sí. ¿Qué está pasando en la República Argentina? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Se condena, no se condena? ¿Qué es lo que está pasando? Recordemos en el año 2025 el famoso caso de Canosa con Lizzy Tagliani. ¿Te acordás que en su momento se terminó archivando esa causa? Pero bueno,
vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, con el delito de falso testimonio, lamentablemente tengo que decirte, mayoritariamente no se aplican condenas en Argentina porque justamente la ley actual prevé una sanción casi, digamos, nada disuadida, nada de, digamos, de contundente para que realmente aquellas personas realmente que tengan intención de causar daño sean sancionadas. Por ejemplo, se le aplica una pena de 2 meses a 1 año de prisión, prácticamente carcelable, y acá escucha bien, una multa económica de 750 pesos a 12.500 pesos, es decir, prácticamente gratis. Nada, ni un almuerzo te sale. Exactamente, me tomo un café en Buenos Aires y 2 cafés en Salta con 12.500 pesos y bueno, igual de todas formas digo a la gente, esto es lo que está legislado, no es lo que digo yo, simplemente estoy interpretando. Bueno, a raíz de muchas y cientos de miles de denuncias en la República Argentina, justamente el Poder Ejecutivo en este punto particular lo que hace es aumentar, agravar la pena, mantiene el concepto del delito de falso testimonio, en eso no se modifica nada, sí se modifica el tema de la pena. Pero préstele atención ustedes porque esto es muy importante. A ver, se pasa, digamos, de lo que sería hoy la pena de 2 meses, se pasaría en el proyecto a una pena básica de prisión de casi 2 años como mínimo y 6 años como máximo, ¿sí? Para aquella persona que haya, digamos, inventado o haya mentido ante las autoridades sobre la comisión de algún delito, ya sea de una persona en particular o de manera general, ¿no? Poniendo en conocimiento y moviendo el aparato, que esto es lo más importante, ¿no? El aparato judicial que escasos recursos tiene. Sí, claro. Recordémosle a la gente que siempre, salvo que uno se constituya cuando es víctima del delito, salvo que uno se constituya en querellante, digamos, quien hace una denuncia dentro de un proceso penal actúa en calidad de testigo. Incluso, aun cuando uno sea la víctima, también tiene ese deber de decir verdad como testigo en el expediente. Bueno, lo que hace justamente acá el proyecto es elevarlo y te agrego algo más, algo que bastante, digamos, vinculado con la economía, si se quiere, del país. Pero escucha esto, porque no solamente el proyecto le impone una pena de prisión, sino que le agrega el agregado I, la letra I, dice pena de prisión y multa. Esa multa es económica. ¿Sí? Y esa multa arranca desde, acá tuve que hacer las cuentas con la calculadora porque es una cuestión de salario mínimo vital y móvil, de 12 días a 50 días de multa. Cada día de multa equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil. Hoy en la República Argentina el salario mínimo vital y móvil está en 334.800, es decir, la mitad, 167.400. Un día de multa, 167.400. Si vos lo multiplicás por 12, ese es el mínimo de la multa. Mínimo de la multa, 2.008.800 pesos. Hasta 8.370.000 pesos. Eso sería, digamos, la modificación trascendental, esencial, digamos, el nudo del posible conflicto que van a tener que resolver los legisladores allá en el Congreso, porque se le estarían aplicando 2 veces, digamos, una sanción a una persona que eventualmente incurra en un falso testimonio. Tenemos entonces la pena de prisión y la sanción de la multa que recién te estaba diciendo que lo van a hacer actualizar por el salario mínimo vital y móvil. Sí, por lo menos va a doler esa multa. ¿Vos estás de acuerdo con esta medida? Digo, con por lo menos esta parte del proyecto. Esta parte de alguna medida tiene que actualizarse el Código Penal. Yo digo a la gente no se ponga mal, tiene más de 100 años. O sea, está, bastante desactualizado. Ahora, ¿es proporcional? ¿Es desproporcional? A mí me parece que se excede en el tema de los años. Por ejemplo, un delito de accidente de tránsito es mucho menos que vos podés tener un delito de accidente de tránsito, un homicidio culposo, una pena casi similar al delito del falso testimonio que lleva una pena máxima de 6 años, la parte básica, porque cuando te vayan los agravantes, te va a agarrar la cabeza.
Yo creo que, Mario... Cortito. Sí, cortito. Yo creo que las penas tienen que ser duras en falsa denuncia. Fíjense, hace poquito, el más notorio, los jugadores de Vélez y demás. Hay muchísimas falsas denuncias en el tema de la familia, con los hijos y demás. Pero denuncias gravísimas que lamentablemente, te arruinan para toda la vida. Para mí, cuando pasa una cosa así, que te denuncian falsamente que abusaste de alguien y resulta que después la justicia demuestra que no fue, hay que darle por lo menos 20 años de prisión. Muy bien. Mario, los agravantes se te van de 3 a 10 años en caso de delito que tengan que ver con violencia de género y delitos sexuales. Esto que estaba hablando Jorge. Pero es proyecto, ojo. Muy bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Aprovechá, disfrutá, descansá y nos vemos a la vuelta. Y si no traes un vino, no volvés a salir en el programa. Sean 2 vinos. Ahora sí. Nosotros nos vamos, nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Y no se muevan de ahí, que se quedan en modo finde.